reunirnos para adorar, para glorificar, para exaltar, para reconocer, para estar delante de Él, para postrarnos y para dar gracias, ¿verdad? ¿Cuántos tienen en su boca gratitud por todo lo que han vivido? Todo, ¿verdad? Todo. No lo que nos gusta, todo. Hay que dar gracias por todo, porque todas las cosas que el Señor hace siempre son para bien. ¿Por qué? Porque lo amamos, ¿verdad? Entonces vamos a recibir el alimento que Él tiene para nosotros. Y el título de la prédica del día de hoy es Alimento para crecer. Alimento para crecer. Y vamos a estar en la palabra del Señor Dios. ¿Les parece? ¿Tienen su Sagrada Escritura? ¿Sí? ¿La trajeron? Uno la trae y la lee y en el corazón la lleva impresa, ¿no? Ahí en alto relieve. Alimento para crecer. Vamos a fundamentarnos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 a 3. Continuamos con la carta de Pedro. Si tienen ahí la palabra, vamos a leerla todos. ¿Ya están? Dice así la palabra del Señor Dios. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor Dios. Estoy leyendo versión Biblia de las Américas, que es igual a ustedes, pero con algunas palabras más antiguas. Hermoso Padre, sabemos que tu palabra es verdad y solo por ella nos sostenemos. Y aquí tú has venido a desatar tu palabra, a tocar corazones, a renovar entendimientos, a hablar, pero también has venido a recibir el reconocimiento de que tú eres el único Dios verdadero, todopoderoso, y a decirte que en ti creemos, Señor, y como en ti creemos, Señor, ponemos nuestro corazón a tu disposición. Desechamos todo lo que vaya a entorpecer el conocimiento de tu palabra. Guárdanos de todo mal pensamiento, de toda distracción, Padre, y permite, Señor, que con el poder de tu palabra nosotros sigamos creciendo en fe y en amor. Siempre te daremos a ti la gloria, Padre. Este tiempo lo coloco en tus manos y sea el poder de tu Santo Espíritu el que trae revelación, sabiduría e inteligencia a la iglesia que hoy se congrega en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo normal es que uno crezca, ¿verdad? Lo que dice ahí, esos versículos dicen que uno está para crecer y un ser vivo, dentro de su desarrollo normal está el crecimiento. El crecimiento. Desde el momento en que tú ves a ese ser que nace, tú lo ves crecer. Y lo ves crecer a veces de una manera extraordinaria, porque dice, pero ¿cómo crecen de rápido? ¿Verdad? Y empiezas a ver si se está desarrollando de una manera adecuada, correcta, progresiva, sana, fuerte. Incluso desde antes de que tú lo veas, él ya está creciendo. Desde el mismo momento de la concepción, él ya está creciendo. Y todo el tiempo, el proceso establecido por el Señor Dios, el precepto establecido por el Señor Dios, es que en él se debe crecer.
Y por lo tanto, si nosotros lo vemos, también debemos entender que el crecimiento es igualmente espiritual. Es decir, lo normal, lo que se debe dar es que toda persona que recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que camina en el Espíritu y en la gracia del Señor Dios, debe crecer. Debe crecer y debe crecer de una manera armónica, debe crecer con solidez, debe ser un crecimiento notorio. Cuando ustedes ven que un ente vivo, una persona, se estanca, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué le está pasando? Y si ven que un niño no crece de una manera normal, ¿qué es lo primero que hacen los padres? Pues lo llevan al médico para que digan por qué no está creciendo como debe crecer. Entonces, espiritualmente, nosotros debemos crecer. Ninguno que llega a los caminos del Señor Dios debe quedar estancado porque está en algún problema. Y en un problema espiritual, en un problema que le impide vivir la palabra y que le impide desarrollarse como un hijo de Dios. La iglesia sana crece y crece por cada uno de sus miembros. No es simplemente por un asunto de membresía, porque podemos decir que las iglesias son sanas porque tienen miles y miles y miles de asistentes. No necesariamente. La iglesia sana es que cada miembro está creciendo sanamente. Cada uno. En la medida en que ustedes crecen, la iglesia crece. En la medida en que ustedes son sanos, la iglesia es sana. En la medida en que nosotros nos vemos mutuamente y nos estamos desarrollando, la iglesia es una iglesia activa, viva, coherente. Por lo tanto, mis amados, siempre debemos tener una condición en nuestras vidas y en lo particular, mirar si estamos creciendo. ¿Están creciendo? Porque no es que digan, oh, ya se llena este lugar, ya ha llegado más gente, en fin. ¿Ustedes están creciendo? ¿Ustedes realmente han cambiado? ¿Se han dado cuenta que han pasado de niños a adultos? ¿Se han dado cuenta que tienen madurez espiritual para afrontar lo que implica ser un hijo de Dios? ¿Estamos preparados y nos estamos alimentando permanentemente para enfrentar lo que es el mundo? ¿Estamos nosotros en condiciones de poner la cara y decir, Señor, voy hasta el final porque tengo la fuerza suficiente para llegar? ¿Lo estamos haciendo? Eso es lo que ustedes tienen que estar chequeando permanentemente en sus vidas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos crecer, debemos hacerlo con un alimento, y aquí Primera de Pedro 2:1-3 nos dice que debemos tener un alimento puro y hay una condición para el crecimiento. Lo que dice la palabra es que si yo vivo la palabra del Señor, he nacido de nuevo, por tanto, es decir, después de que tú dices que has nacido de nuevo, es decir, que tú has nacido de nuevo, que has sido parido en el Espíritu, y que eres un hijo de Dios, por tanto, ya conociendo y habiendo nacido, hay que desechar algo. Hay que desechar la malicia, hay que desechar el engaño, hay que desechar la hipocresía, hay que desechar la envidia y toda difamación. ¿Por qué? Porque estos contaminantes dañan el alimento espiritual. Y si tú estás consumiendo el alimento espiritual con estas bacterias, con estos pecados, no vas a crecer. ¿Qué le pasa a alguien cuando come algo que está contaminado? Se enferma, se le alborota el estómago, le da diarrea, vómito. Lo tienen que hospitalizar, lo tienen que tratar, lo tienen que desintoxicar. Pero eso lo vemos en lo físico y en lo espiritual, pues pasa lo mismo. Si tú estás consumiendo el alimento del Señor Dios contaminado,
te está haciendo daño, no te está permitiendo desarrollarte. Estás enfermo espiritualmente porque has traído bacterias a tu alimento. Y ahí dice que para poder crecer con el alimento, tú tienes que dejar a un lado. Si tú ves un plato bien servido, pero con un mosco ahí, ¿te lo comes? ¿Es cierto que no? ¿Qué haces? No te comes así. Si tú ves que se paró en la carnecita, ¿sí? Y aleteó ahí. ¿Ya? Entonces tú no le quitas el pedacito de carne sino decir, no, 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 yo no me como ya eso. Porque es que no se sabe si de pronto el mosquito navegó por todo, ¿no? Por el arrocito, ¿sí? La verdura. ¿Sí? ¿Qué haces? Desechas. No te lo comes. Si nosotros tenemos esos mosquitos de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la difamación, ¿por qué nos vamos a comer eso contaminado? ¿Por qué vamos a aceptar un alimento que no es el debido? Ese alimento, ¿dónde se sirve? En tu casa, ¿cierto? En tu familia, ¿cierto? Este lugar se sirve ese alimento. Si ese alimento aquí se sirve contaminado, te va a hacer daño. Por eso es que cuando uno va a comer, escoge el peor sitio, ¿cierto? Cuando uno va a comer, busca que sea lo mejor posible y por lo menos que haya asepsia. ¿Sí? Porque si tú ves que una persona que te sirve a la mesa lleva las manos sucias y de pronto está con gripa, ¿sí? Y estornuda y te lleva el plato, ¿cierto? ¿Sí ve? Ya están todos haciendo cara como que... Pero eso lo vemos. Ahora, lo espiritual es lo mismo. Hay gente hipócrita llevando la palabra. Hay gente mentirosa llevando la palabra. Hay gente en la iglesia que difama. Y hay gente, y esta es la iglesia, cada uno de nosotros somos o alimento mutuo porque somos lo que el Señor dice que debemos ser o nos estamos contaminando. Puede que dentro de la iglesia haya algún mosquito. ¿Sí o no? ¿Estamos? Puede que dentro de la iglesia haya alguno que tenga un germen espiritual y si nosotros no nos ponemos atentos, ¿qué pasa? Pues nos podemos contaminar. Aparece el titular. 30 niños intoxicados en despedida de jardín infantil porque consumieron arroz con pollo contaminado. ¿Cierto? O sea, una sola bacteria puede contaminar todo un grupo. Qué interesante, ¿verdad? Por lo tanto, todos nos tenemos que cuidar de alimentarnos bien. Porque seguramente cuando tú estás en tu casa y tú te enfermas, ¿cierto? Lo normal, ¿no? Porque es que a veces nos da una pereza. Sí, a veces creemos que no, pues, un tapabocas, ¿cierto? Un tapabocas. ¿Para qué? Para no contaminar al resto de la familia mientras uno se sana. Porque no creo que un padre que tenga una gripa de esas casi coléricas, se agarre a darle besos a sus hijos sin tener en cuenta que los puede contaminar. ¿Eh? Lo mismo te pasa cuando vas a comer con cualquiera. Uno iría a comer con un enemigo. Mira, este me quiere matar y uno y le dice, te invito a comer. Uy, esa vaina tan rara. ¿No será que le va a echar veneno? ¿Eh? ¿Qué haces tú entonces con la gente que te rodea? Tienes que tener cuidado con la gente que no conoces. Tienes que saber qué hablas, qué consumes con ellos. Espiritualmente, ¿qué estás hablando con ellos? ¿Qué estás intercambiando con ellos espiritualmente? Debes saber que una persona que no está en Cristo es un agente contaminante. Porque ellos ni siquiera lo saben, ellos no reconocen a Jesucristo, ellos no conocen el alimento espiritual, ellos están comiendo basura desde hace mucho rato, están contaminados desde hace mucho rato y se mueven en esa basura y están acostumbrados a ese alimento.
pero tú no, tú eres diferente. Entonces tú vas allá y debes tener las precauciones del caso. ¿Vas a comer de lo mismo que ellos comen? Tristemente hay gente que come en la calle, ¿verdad? Sacan de la caneca y comen. Entonces tú por ser solidario vas a hacer lo mismo. Eso es lo que hacen en el mundo, cogen la basura del mundo y se la comen. Y entonces tú coges la basura también, te la comes, te la comerías. Yo estoy siendo gráfico porque es que espiritualmente es lo mismo. Si tú vas a comer lo mismo que come el mundo espiritualmente, vas a estar contaminado. Y entonces el Señor dice que para alimentarse bien, y esto es una palabra para la iglesia, y esta es una palabra con la cual tú vas a predicarle a otro, pero le vas a predicar de Cristo para que entre a la buena mesa, para que empiece a comer bien espiritualmente, ¿verdad? ¿Les gustaría compartir la mesa del Señor? Hay que llevar la palabra e invitarlos a comer bien, ¿cierto? Cuando uno tiene un familiar, un amigo, alguien que ama, le enseña a comer bien. En mi familia hay una persona que es muy dedicada a que comamos bien, ¿sí? A los batidos, ¿sí? A comer fruta, a comer verdura, y cada vez que uno va por ahí le mete un vaso de vaina verde, ¿sí? ¿Y qué es lo que él quiere? Que uno coma bien, ¿sí? Él no es promotor de batidos, pero quiere que uno coma bien. ¿Qué harías tú con alguien que ves que está comiendo algo descompuesto y que él no ha conocido una comida saludable? Le enseñas, ¿verdad? Pero tienes que haber comido lo bueno, ¿sí? Cuando uno no tiene recursos, cuando la gente es pobre, pues tiene que comer papa, arroz y carne todos los días. Y la carne de vez en cuando, ¿sí? Y el plato es muy poco variado. Entonces se lo invitan a un lugar y le dicen, mire, esto es un langostino, esto es una carne a yo no sé cómo, esto es una una ensalada y yo no sé qué. Y dice, pero ¿y cómo se come eso? ¿Sí? Y yo cómo me siento en la mesa y esos cubierticos, ¿para qué son? ¿Qué hay que hacer? Enseñar. Tú estás comiendo de lo mejor, ¿sí o no? ¿Estás comiendo de lo mejor? De lo del Señor. Enseña a otro a comer bien. Entonces, para enseñar a comer bien, tienes que comer primero tú bien. Tienes que dejar de lado, ¿qué? La malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es esa disposición maleva hacia otra persona, y esa disposición maldadosa hacia otra persona normalmente se hace con engaños, y son engaños en donde, al igual que los fariseos mostraron hostilidad contra Jesús, pero a veces le decían que querían conocer de su sabiduría. O sea, y decían, ¿usted cómo sabe tanto? ¿Sí? Y ahí había malicia, decía, vamos a ver si lo podemos corchar, como se dice popularmente, para hacerlo caer y para poderlo acusar. Eso es tener malicia, mala intención, deseos de hacerle daño al otro, ser maldadoso, hacer las cosas con doble sentido, ser tráfuga, rastrero, ¿sí? Querer hacer quedar mal al otro para quedar bien yo, sacar mi disculpa para que el otro sea el responsable. Eso es ser malicioso, eso es querer andar uno queriendo ser el mejor a costillas de dañar al otro. Es el poner trampas. La malicia es un pecado y como tal el Señor lo advierte, y por eso a los fariseos los desenmascaraba constantemente. ¿Cómo estamos nosotros en el trato para con los demás? Mire, a pesar de que nosotros tengamos enemigos, al enemigo no se trata con malicia, al enemigo se trata con lealtad, al enemigo se trata con verdad, al enemigo se trata con la autoridad de la palabra, al enemigo se le trata con respeto. Y cuando nosotros, por una reacción X, deseamos el mal de otro, no estamos actuando bien. Por lo tanto, ese día le echaste una bacteria a tu alimento espiritual.
Si alguna vez piensas o hablas o denigras o juzgas a otro, estás contaminando tu alimento espiritual. ¿Estamos entendiendo? Entonces el Señor dice que eso hay que desechar, la malicia. Hay que, esa intención solapada, esos taimados, hipócritas, que son ordinarios, pero a la vez le ponen picante y que ponen como tropiezo. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿Sabe que eso produce rechazo? Yo me acordé, ahorita me acuerdo en este momento, que había una, qué sé yo, no sé qué sería eso. Yo diría que una tendencia en ese entonces, y era que cuando uno es que llegaba a la iglesia lo ponían a prueba. Y yo era novato, yo tenía 8 días de desempacado, de haber sido nacido de nuevo, o sea, mi piel era densa espiritualmente, no conocía, hasta ahora estaba empezando a amamantarme de la leche del Señor. Y entonces la cuestión era que las pruebas eran como, por ejemplo, decían, si usted llega a una iglesia, no importa quién es, así sea el que sea, tiene que empezar por lavar baños. Y pues esta vaina me parecía más como un régimen penitenciario. Pero pues uno, ¿será así? O que de pronto el pastor le llamaba al tipo, al que estaba ahí, le decía, amárrame los zapatos. Yo decía, ¿seré yo capaz de aguantar eso? Ahí la cosa se me puso a mí peliaguda porque primero recién nacido, ignorante, y segundo rebelde que había sido siempre. Dije, yo no creo que me aguante mucho eso. Dije, la cosa se puso complicada. Y una vez me pusieron prueba, ¿sí? Es que llegar aquí ha tocado batallar duro. El pastor llegó y me dijo, César, venga, va a meter una caja de chicles. Yo dije, pero ¿sabe qué miraba yo? A Cristo, no al pastor. Eso fue lo que me guardó de haber terminado haciendo un paro cívico nacional contra la iglesia cristiana, porque lo hubiera hecho. ¿Sí? Eso fue lo que me guardó. Y yo dije, qué caramba, problema de él. Yo fui, traje la caja de chicles y se la entregué. Pues la verdad es que gracias a Dios hoy estoy acá, predicando y buscando dar alimento puro. Y ese pastor no tiene iglesia hoy. Se acabó esa iglesia. Pero es que hay una secta por aquí cerquita que acostumbran a hacer eso. Y es que a poner a prueba a la gente con ese tipo de pruebas. No es que el que me prueba a mí es el Señor. Y las pruebas del Señor sí son legítimas. Y me sirven, y me educan, me cambian, me transforman, me maduran, me hacen crecer, no me humillan. El Señor jamás hace una prueba para humillar. En cambio el hombre sí, cuando dice que va a probar es porque quieres humillar. Eso se llama malicia. Eso es ser maleo. Y esas iglesias puede que crezcan, pero son malsanas. Entonces uno dice, ya entiendo por qué el Señor está hablando de que hay que desechar eso, esa inclinación a lo malo. Dice que hay que desechar el engaño. El engaño es un vocablo hebreo que denota argucia, falsedad, traición. Argucia, falsedad, traición. Y por ejemplo, el caso de Jacob, cuando en la noche de bodas le cambiaron a Raquel por Lea. Eso fue un engaño. Y entonces los engaños también los hacen en iglesias. Y entonces, si hay engaño en una iglesia, no hay un buen alimento, no hay un alimento sano. A veces le malinterpretan a uno la palabra. En las consejerías a veces dan consejos de tipo emocional, pasional. A veces a la gente le dicen, si tú no haces lo que el pastor dice, estás bajo maldición. Es que no es lo que el pastor dice, es lo que la Sagrada Escritura dice. Y uno no se somete al pastor, uno se somete al Hijo de Dios, es a Cristo Jesús. No se somete a Cristo. Nosotros somos siervos del Señor, nosotros somos hermanos, nosotros somos de la misma familia cumpliendo tareas específicas, pero no para que se humille el hombre delante de otro hombre. ¿Estoy explicando? Eso es un engaño, eso es un engaño. En esas sectas, la gente cuando empieza a abrir los ojos,
Y si aquí hay algo que no funciona bien, entonces empiezan a verlo como mareado y entonces a engañarlo. ¿Qué le dicen? Donde te vayas, te cae la maldición del garabato. Y no se puede uno ir de esos lugares porque es maldito. Y es que no sabe lo que le puede pasar. Y a la gente le cuesta trabajo. Yo he conocido gente que se da cuenta que está metida en una secta y no se van. ¿Y no se van por qué? Porque espiritualmente están sugestionados, están maltratados, están distorsionados, han tenido un daño muy profundo. Entonces dicen, nos vamos y nos va a caer hasta la roya. ¿Sí? Eso es engaño. Y por lo tanto, cuando hay engaño y se sirve a la mesa, ese alimento está contaminado. ¿Verdad? Es cuando uno llega y dice, ¿está fresco lo que me sirve? Le dice, sí, claro, esto es de hoy. Lo que no le dicen es que es de hoy hace 6 meses. ¿Sí? Lo engañan a uno. Ustedes no lo han engañado con la comida. Le dice, ¿está fresco? Sí. Oh, y apenas espera el primer sorbo, eso ya quedó enfermo. Entonces hay que tener cuidado. El engaño es la falsedad, es armar estratagemas para mentirle al otro, en fin. Los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos del pueblo engañaban al pueblo para hacerle creer que Jesucristo no era el Mesías. Hoy pasa lo mismo. Ahora estuve compartiendo esta semana, el Señor tuvo la bendición de ponerme una persona para compartir con ella sobre el Evangelio, pues más de una, y uno lo que ve es eso, que están engañados. Él me decía, es que yo ya no voy a cambiar de religión. Le dije, yo no te invito a cambiar de religión, te invito a que seas salvo. Conoce, porque es que a ti no te salva una institución, a ti te salva Jesucristo. Yo dije, ¿cómo así? Y ese es el problema del mundo. Están engañados, ellos están creyendo que solamente las instituciones salvan. Y entonces por eso se aferran y las sectas son institucionales. Con Cristo Jesús es una relación viva, eficaz, es una relación íntima, de verdad, sin intermediarios. Bueno, hay que desechar la hipocresía. Esto de la hipocresía es bien complicado. ¿Por qué? La hipocresía contamina. La hipocresía es una cuestión para gente profana, malvada, impía. Somos hipócritas cuando no decimos la verdad. Somos hipócritas cuando fingimos que estamos en Cristo. Somos hipócritas cuando decimos creerle al Señor, pero nosotros no estamos caminando en fe y no estamos creyendo la palabra. Somos hipócritas cuando nosotros recurrimos a la oración, recurrimos a la Sagrada Escritura, pero buscamos otra alternativa. Y el plan B siempre será el Señor Jesucristo, no el primero. Eso es ser hipócrita, porque uno creer es creer y creer en Él, en su palabra y creer en todo lo que es Él. Pero cuando uno dice creer, pero hace otra cosa, es ser hipócrita, porque quiere mostrar una cara piadosa, pero es un profano de actitud. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, si yo no tengo la sinceridad de decirle, Señor, ayúdame en mi incredulidad, porque pues creer es un esfuerzo, creer es un trabajo, creer y tener fe es caminar en la palabra del Señor y hacer un esfuerzo de decir, yo la creo, no me voy a mover de aquí porque sé que tu palabra es verdad. Y eso no lo se hace fácil. ¿Cuántos judíos de nacimiento hay aquí? No, ninguno. Porque una cosa es nacer en la fe de Dios. Ese pueblo, el pueblo judío es un pueblo de Dios, que no creen en el Mesías, se han metido en un problema ni el tenaz. Pero para ellos Dios es una realidad. Punto. A ellos no les cuesta trabajo creer en Dios. Lo que no han podido es aceptar al Mesías. Pero para ellos es natural creer. El que nace en la fe. ¿Cuántos han nacido en la fe? Ya hay varios que han nacido aquí en la fe, en esta iglesia. Esos bebés, esos que han nacido aquí en la iglesia,
no les va a costar trabajo caminar en fe si siguen siendo educados y alimentados de la fe. Porque si el muchacho está alimentado en la fe, pero el papá o la mamá o quien le rodea le desbaratan la fe, pues le va a costar igual de trabajo. Pero cuando uno se levanta sabiendo que lo que dice la palabra es verdad, es diferente. Nosotros que venimos con una cantidad de mañas y de contaminaciones, pues caminar en fe nos exige un doble esfuerzo. Caminar en fe necesita ser esforzado y valiente. Eso no es que diga, no, ya sí, Señor, lo creo, punto, ya salí. No, camina en fe, de acuerdo con la palabra. No solamente que dice, sí, ya lo hice. No, ¿qué hizo? No, pues yo dije que sí creía, ahora camine creyendo. ¿Ah? Entonces, acuérdese la historia del que iba a pasar el Niágara en bicicleta. ¿Sí se acuerdan? No es la canción de Juan Luis Guerra. Para los que no saben, se las voy a repetir rápido. Le dijeron, un tipo le dijo al otro, ¿usted tiene fe? Le dijo, sí, yo tengo fe. ¿Y usted cree que yo puedo pasar el Niágara en bicicleta por esta cuerda? Le digo, sí, yo creo. Ah, bueno, entonces me voy a vendar los ojos, usted se sube sobre mis hombros y pasamos los dos en bicicleta. Digo, no, 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 no. Entonces no tiene fe. ¿Sí? Es que la fe es dar pasos de fe. Entonces, cuando nosotros no estamos caminando en la verdad, somos hipócritas. Dice que hay que desechar la envidia. La envidia es algo muy sutil, porque el envidioso profesional, pues la gente dice, es que ese es un envidioso. Pero a la gente no le gusta que le digan que es envidioso, sino llega alguien con algo que gusta, ¿sí? Y la gente, qué bonito lo que compró. Y le dicen, tengo envidia de la sana. Yo no sabía que había envidia sana y había envidia malsana. Si tiene envidia, mi hermano. Y sabe que lo que quiere un envidioso, que el otro no tenga algo mejor de lo que uno tiene. O lo que el otro tiene, quiero que sea para mí. O simplemente es mejor que no tenga nada para no tener envidia. Eso es malsano. Entonces, la envidia es un contaminante de la vida espiritual. Y hay envidia espiritual. Hay gente que puede envidiar al que predica, puede envidiar al que se pone un chaleco azul, puede envidiar al que se sienta en la silla negra abullonada. Dirá, esos son los privilegiados. Y quiero decirles algo, esos son los que deben llegar temprano. El que quiera silla abullonada llegue más temprano. Porque aquí eso no tiene nada de privilegio. Me estoy explicando, pongo ejemplos triviales, pero que son así de simples. Uno sufre de envidias o no. Hay gente que envidia cosas, ¿sí? No pueden salir a darse un paseíto, a darse una vueltica por ahí, por algún lugar, porque empiezan, ay, mire esa casa, qué bonita, ¿no? Ay, ojalá pudiera yo cambiarla de interés social por eso. Ojalá yo pudiera tener ese carro. Ojalá yo pudiera haber estado en la universidad. Ojalá. Oye, tú no pienses en eso. Tú piensas decir, Señor, gracias por lo que me has dado. Yo aspiro a hacer esto o aquello. Si tú me bendices, lo lograré. Ponte en tu propio esfuerzo por cumplir metas. No en dañarle las metas al otro o en creer que eso es imposible alcanzarlo y eso es solamente para algunos especiales. Eso es ser envidioso. ¿Eh? Eso es ser envidioso. ¿Por qué? Porque estamos deseando lo que el otro tiene. ¿Sí? Por eso es que ¿cómo se llaman las falsificaciones se venden tanto? ¿Sí? Si hay alguien que llega con un escudo de moda, el que sea, y ese ¿cuánto vale la camiseta? Vale 450,000, hecho casi un salario mínimo una camiseta. Y el otro dice, yo me la consigo en 30. Igualita a la original en San Victorino. Y entonces, con tal de parecerse al otro, se pone la misma camiseta. ¡Qué bobada! ¿Cierto? Pero ¿es producto de qué? De la envidia. De que como yo no puedo alcanzar lo que supuestamente debería alcanzar, entonces que otro no lo haga. Yo lo único que digo es que estos son palabras de reflexión. A ver qué es lo que ha pasado contigo y tus bendiciones y qué está pasando con tu alimento y si estamos comiendo bien. Amén.
La difamación, ahí dice que no hay que difamar, hay que desechar toda difamación. Difamar viene de hablar, de rumor, de hacerlo público o en secreto, pero hacerlo así como soterradamente para que otros se enteren. Eso, o sea, lo que algunos llaman chisme. Entonces, hay fama, la fama que produce, que uno es conocido públicamente, ¿cierto? Uno es famoso. Ustedes son famosos. ¿Son famosos? Claro, porque si se encuentran en la calle le dicen, María Daisy, ya es famosa. Sí, sí. ¿Quién la conoce? Pues la misma siempre, pero la hizo famosa, ¿no? Entonces, la fama es darse a conocer, ¿sí? Es ser un ente público, es manifestar una identidad. Y difamar, ¿qué es entonces? Quitarle la fama. ¿Ok? Entonces, difamar es hablar mal de otro para quitarle el buen nombre. Es un acto a través del cual se habla mal de las personas, se habla de lo negativo, se habla de lo escondido, de la calumnia, se desacredita, se deshonra. Claro, ustedes se han dado cuenta, los famosos, cualquiera, ganó algo. Dijo, y se lo pillaron mal parqueado. ¿Qué va así? Lo pillaron con otra, con otro, metiendo droga, lo pillaron robando. ¿Sí? Es levantar calumnia e injuria. Nosotros somos famosos en el cielo, ¿sí o no? Porque allá somos conocidos. Si tú hablas mal de alguien que es un hijo de Dios, lo estás difamando, le estás diciendo cosas que son o no son ciertas, pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué corres rumores en contra de alguien? ¿Sí? ¿Le estoy explicando? ¿Eso qué hace? Te contamina. Eso te puede producir un malestar estomacal como no te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque está contaminando tu alimento espiritual. Si ya hemos hecho esto, la pregunta es, iglesia, ¿ya desecharon eso? Yo te lo dejo ahí. Eres tú el que tienes que saber cómo estás, porque eso determina si eres un gordito con parásitos o eres gruesito con buen alimento. ¿Sí? Porque no todo el que está gordo es saludable. ¿Sí? No todos. Algunos sí, no todos. ¿Sí? Y no todo el que es flaco también es saludable. No todos. La idea es que tú estés bien alimentado. ¿Estamos bien alimentados? Tú tienes que determinar hoy qué estás comiendo. El Señor te sirve un manjar. ¿Y con qué lo estás comiendo? Por eso cuando llegas a casa y deberías recuperar algo que se hacía de antaño. Y era que la familia comía junta. Hoy ya no. Hoy uno se va con el iPad para un cuarto, el otro prende el televisor en otra alcoba, los padres están en otro lado y todos están comiendo, pero no están compartiendo. Yo te invito a que recuperes la comida en familia y te invito a que hagas un acuerdo entre tu familia. Mientras dura la hora y media o 2 horas de comida, porque es que ahora comen en 5 minutos. Uno con los muchachos o con gente que come muy rápido, uno dice, Señor, gracias por los alimentos, bendícelos en Cristo Jesús, amén. Y cuando dice uno amén, el plato ya está limpio. Y ya se lo engulleron, ¿no? Entonces ya no hay tiempo de compartir porque ya han acabado. No, tómense tiempo para comer, porque puede que en el día no lo vayan a hacer, pero en la noche busquen tiempo para eso. Siempre hay tiempo cuando uno le dice al Señor que le dé tiempo. Y hagan un acuerdo. Se apagan todos los celulares, se apagan todos los computadores, se apagan todos los televisores y nos sentamos a comer. Eso se puede hacer. Va a decir, no, pero se puede hacer. Se puede hacer. Porque el comer con una persona que está en el extramuro, o sea, uno comiendo y la persona chateando, ese es estar ausente. ¿Lo pueden hacer?
Ah, bueno, los que lo puedan hacer, háganlo. No sabía que había tanto Rockefeller aquí, que tenían que estar pendientes de los negocios toda hora, que no se fuera a quebrar la bolsa de Nueva York. Sí, no sabía, pero bueno, señor que tiene una iglesia, pues aquí es terrible. Háganlo. ¿Por qué? Porque por esto. Dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Ese es el alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? La palabra. La palabra es el alimento espiritual. Para que por ella, ¿qué? Crezcáis. ¿Para qué? Sí, no va a ser un regordete. Si tú tienes comida en tu casa y te la comes toda, como dicen los médicos, traga todo el alimento, se engorda, mientras que el que está al lado se adelgaza. Porque mientras uno se come 2 pollos, hay 3 que no comen ni siquiera una piernita. Pero las estadísticas dirían que cada uno se come un pollo. No, mi hermano, si tú estás comiendo bien, dale al que no está comiendo bien. Si tú estás comiendo un buen alimento, dale al que esté comiendo al que esté pasando hambre. ¿Ah? Y el alimento espiritual lo necesitamos todos. Por eso te digo, ese pacto que yo te dije que hicieras es tan sencillo que te va a alimentar no solamente lo que tienes en el plato, sino va a alimentar tu corazón y tu mente, porque vas a tener tiempo de amar al que tienes en la mesa. Y lo vas a amar hablándole, y lo vas a amar escuchándole, diciendo, sabes que tuve un problema, mire lo que me pasó, mire, tengo un dolor, tengo una... Ay, sí, ¿qué pasó? Cuéntame. Dale, vamos a orar, vamos a ayudar. ¿En qué puedo? Dedíquense un tiempo ustedes. Mire, el gran problema de hoy se llama soledad. Soledad. Yo ya se los había dicho. El problema del hombre de hoy es la soledad. Y es que una persona sola uno la manipula, la maneja, la destruye, la acaba. Las personas solas son fáciles de acabar, de destruir. Y las personas solas son las que el diablo quiere, cogerlas a solas para agarrarlas a golpes. Pero cuando uno está unido en familia, se fortalece la palabra, se fortalece el individuo y crecemos armónicamente. Y si ustedes no quieren creer eso, vayan a Inglaterra y pregunten cuál es el ministerio recientemente creado. Se llama el Ministerio de la Soledad, porque se volvió un problema económico y social para ese país, la gente sola. Y entonces cuando uno está acompañado, debe dar gracias por tener con quien compartir una mesa. Cuando tú estás comiendo bien, da gracias, Señor. Oh, qué plato tan delicioso. Esto es para compartirlo con el que no tiene. Qué hermosa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que me lleva a crecer. Y si tú no compartes la palabra, te llenas de sobrepeso espiritual. Póngase a comer una persona sola, coma y coma y coma y coma y coma y coma. Pues se engorda. ¿Por qué no comparte? Espiritualmente es lo mismo. Ustedes aquí están recibiendo alimento. ¿Están recibiendo alimento? ¿Les gusta este alimento? ¿Están recibiendo la palabra del Señor Dios? ¿Están comiendo bien? ¿La están degustando? ¿Cierto que sí? Sírvanla en la mesa a otro y denle también ese mismo alimento, y esa persona va a empezar a ser distinta y tú vas a crecer. Mire, el niño come porque bota toda la energía para volver a comer, y en ese proceso empieza a crecer. Espiritualmente es lo mismo. Entonces dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que se llama ocuparse de la salvación con temor y temblor. Yo la salvación la tengo que compartir, porque la salvación es resultado de la palabra, que es mi alimento espiritual. No me es difícil hacer un símil aquí sobre cómo come un niño.
Porque aquí sí que tenemos niños chiquitos. El Señor ha hecho crecer esa iglesia a punta de partos. Aparte, aparte de decir, hay bebés, mire, yo le digo al Señor, si nos das un nuevo templo, necesito un coche, un parqueadero de coches. Porque es que aquí no faltan coches en esta iglesia, para la gloria de Dios. Y entonces ustedes pónganse atención y miren esos bebés cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Cuando tienen hambre los bebés llegan y se levantan, sacan la manita al coche y hacen así, gloria a Dios, aleluya, gracias por la pocheca de mamita. Y empiezan a orar, ¿no? Y dice, Señor, bendice la pocheca de mi mamita. Y se quedan ahí y dice, mamita está ocupada, yo ahorita no. Yo espero, yo espero. ¿Se ha visto esos bebés, no? Yo espero que la mamita esté ocupada, ¿no? Ah, al nené que no le conectan el restaurante cuando tiene hambre enciende a gritos, no importa dónde esté en una clínica, en la iglesia, en la calle, en el Transmilenio, en donde sea, enciende a gritos porque yo tengo hambre, tengo hambre. ¿Cierto que sí? Usted no digo cómo gritan aquí. Y se los llevan para comer y uno todavía lo sigue oyendo hasta que y lo conectó. ¿Sí o no? Y dice que nosotros debemos desear la palabra del Señor como niños recién nacidos. No como niños de 18 años. No, como niños recién nacidos. El niño cuando tiene hambre come y busca con deseos, con fervor, sin tapujos, sin ponerse a decir, disculpen, damas y caballeros, yo sé que están en una reunión muy solemne, pero les digo que tengo hambre. No, eso no importa. Así estén en un velorio, levantan al muerto a gritos. ¿Sí? Porque tienen hambre. ¿Y dónde piden la comida? Donde les dé hambre. Allá no le pueden decir, ya sabes, ¿no? Esa es la casa. Es a tal hora. Y es cuando estemos ahí en la mesa. Antes no. El niño hace, seguro que sí. Seguro que sí. ¿Qué hace un niño cuando quiere comer? Pide con vehemencia, con necesidad, con ganas. Es decir, si no me dan, me muero. ¿Tú pides así la palabra de Dios? ¿Tú eres un niño recién nacido pidiendo palabra de Dios? Porque hay gente que quiere distraerse, pero no alimentarse. Y claro, la distracción no alimenta. Póngale a un bebé el sonajero cada vez que llore y póngale la musiquita, esos vainitos que bailan. Dígale, ya, con el show lo alimenté. Y tráigale un payaso. Y tráigale títeres. Y bailele. Y bailen los padres delante del niño. ¡Ja, ja, ja! Y cada vez que grite, bailele. ¿Será que con eso se alimenta el niño? El niño alimenta con leche. Se alimenta como nosotros, con palabra, no con show. ¿Estamos entendiendo? No, hermanito, es que uno a la iglesia no va a que lo diviertan. ¿Sí o no? Ustedes vienen a que lo diviertan porque si a que yo los divierta, complicado la vaina. Porque pues showman todavía no. Creo que ya no. ¿Sí? ¿Ustedes a qué vienen? A recibir palabra. Porque ustedes están gimiendo de hambre. Ustedes llegan aquí con hambre. ¿Tienen hambre? ¿Y sed? ¿Necesitan beber? ¿Necesitan comer? Deseen la palabra de Dios. Miren, mis amados, yo por eso les digo, cojan la Biblia como si fuera usted uno que aparece después de 8 días perdido en el desierto, sin probar agua ni bocado, y le ponen ahí un alimento, un banquete, el que les guste y no el que les gusta, una carne bien apetitosa, bien jugosa, sí, con cebollita si quieren, o un bistec a caballo con unos huevos pericos, melcochudos, deliciosos, que uno llega y mete ahí, y eso estalla y riega toda la carne. Uy, qué delicia, ¿sí o no? Deseen eso con la palabra. Ustedes vienen de un desierto.
y necesitan comer y comen lo que les pongan, no necesitan ni siquiera los cubiertos. ¿Sí o no? Así se desea la palabra. Hermano, si tú no tienes hambre de palabra, raro, me parece muy raro, es como ver a Tiago, debe ser que está comiendo, porque está callado, que es el nieto, por ahí estaba. Oiga, ya por allá tosió, se atoró, ya empezaron a hablar de mí. Es como verlo a él y decir, no, no tiene ganas de nada. Sí, ¿para qué comer? Quedémonos así. ¿Cuánto dura ese bebé? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto duran ustedes sin comer palabra? Ese es el problema espiritual, que físicamente ustedes se ven, pero espiritualmente también se tienen que ver. Y cuando dejan de comer, les aseguro que tienen úlcera espiritual mínimo, tienen una gastritis, que eso les arde, les escoce, y cuando viene la prueba, no tienen las fuerzas para sostenerse. ¿Sí? Por eso el Señor a veces dice, va a tocarlo, valga el pleonasmo, tocar. ¿Para qué? Para que coma y tenga fuerzas. Porque ahí sí oramos, ahí sí leemos la palabra, ahí sí creemos en el Salmo 23, ahí sí creemos, ¿sí? Hay que tocar para que coman la palabra. Entonces, tú tienes que crecer. Y la única manera de crecer es ¿con qué? Con la palabra, mi hermano. Devórense la Biblia. Devórensela. ¿Yo por qué insisto en la Biblia aquí? No porque pues ahí yo les publico, ahí en el video salen los versículos, yo leo la palabra, pues no necesitan seguirla. ¿Sabe qué? Para que amen, para que degusten, para que se empalaguen, para que le encuentren sabor, para que degusten la palabra de Dios. Ustedes cuando ven un plato, ¿qué quisieran? Un plato delicioso. Degustarlo, ¿no? Entonces, es como decir, mire, hoy les tengo, que yo como de comida soy tan simple, hoy les tengo una mojarra frita, bañada en salsa de camarones, con leche en coco bañando la mojarra. ¿Ah? Tal. ¿Listo? ¿Ya? Sí, pero muestre, ¿no? Ya saben cómo es. ¿Para qué quiere la mojarra si ya le conté cómo viene? ¿No le conté cómo viene la mojarra? Listo, ya. Eso es todo. Sí, pero aunque sea un pellizquito. No, ya le dije cómo venía. ¿Sí? Pues es lo mismo cuando uno les dice, esta es la palabra de Dios. Ya la estoy predicando. El Señor me da el discernimiento para enseñar, para predicar. ¿Listo? Ya, con eso es suficiente. ¿Por qué no la degustan ustedes mismos? ¿Por qué no se la comen ustedes mismos? ¿Por qué no cogen ahí el camaroncito y lo prueban? Esto es que probándolo, esto es comiéndolo, esto es cogiendo hoja por hoja y rayando, esto es anotando lo que el Señor de pronto me dijo en la prédica. Mire, en cualquier momento le viene a uno algo y el Señor se lo pone en el corazón y si uno no lo retiene se le puede olvidar y a lo mejor ahí está algo importante para los días por venir. ¿Ve? Esa es la razón, no es porque ustedes tengan que venir ahí todos con un cuaderno, un lápiz y la Biblia y escribir. No, es cuando se sienta uno a la mesa y le sirve la comida, ustedes cogen el cubierto y degustan. Cogen su plato delicioso que es la Sagrada Escritura, sacan todo su arsenal de libros, de colores, de cuadernos, y degustan. Y dice, esta palabra hoy me enseñó algo que yo no había visto. Y entonces te la llevas y la masticas y la digieres. ¿Me estoy explicando? Mire, el problema de la gente que no hace eso es que se le olvidan fáciles las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que se quiere robar el plato. Hay unos pajaritos en la costa, es que no, a mí se me olvidó, me han dicho el nombre varias veces, pero son negros con pico largo y le dicen que son como unas monjas. No sé por qué. No sé si por los negros o por el pico, pero es que son como monjas. ¿Alguien es de aquí de la costa? ¿Cómo se llaman? Bueno, esos se paran cerca donde hay comida. Y son unos astutos.
Uno se distrae cuando de repente que ¡pum! Se le robó la carne. Y corre uno detrás de ese redondo pájaro a ver si le vuelve la carne. ¿Eh? Siempre donde hay comida, ahí están. Estos días que tuve la oportunidad de ir por ahí, ahí estaban. Y yo les decía, ojo, porque se les robó la comida. Ojo. ¿Sí? ¿Por qué? Lo mismo pasa con Satanás. Hoy te estás degustando la palabra, hoy tienes el plato servido, hoy tienes todo lo que te está alimentando, hoy estás recibiendo del Señor cosa hermosa, momentos especiales. Pero si te pones a mirar a ver el sol, viene Satanás y hace lo del pájaro y se lleva la comida y te deja sin probar lo que tú tenías que probar. ¿Me he explicado? Por eso es que mucha gente no crece en la salvación. La salvación debe ser pura, alimentada con leche, que es la palabra de Dios. Tú te debes alimentar con leche pura. Mi hermano, entre más se crece, más comida se necesita. Y yo te voy a decir algo, solo la palabra del Señor Dios es la que realmente te va a cambiar. Es muy sencillo predicar sobre esto. Y podría traer muchos teóricos de la palabra. Podría hacer muchos ejercicios sobre la palabra. Para eso está una ciencia que llama como la semántica, la semiótica, la lingüística. ¿Sí? Lo que los periodistas de hoy no manejan. ¿Sí? Pero uno como comunicador debería manejar la palabra. Y podemos hablar de lo que implica una palabra, del contenido de una palabra, de la significancia y el significado, del significante de la palabra. Podríamos hablar de eso. Pero si tú no te comes la palabra de Dios, no te va a servir de nada. Para que se den cuenta el poder de la palabra, dice que una palabra del Señor es suficiente ¿para qué? El hombre dijo al Señor, di tú la palabra. No le dijo, vaya imponga manos, hágale así. No, el tipo le dijo, digas la palabra y ya. No necesitaba ni siquiera un contacto físico. No necesitaba ni siquiera ir al sitio para que se diera el efecto de la palabra. La palabra es suficiente. El Señor dice, por ejemplo, aquí, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. Eso se lo está diciendo a los fariseos. Pero si nosotros somos de Dios, ¿qué estamos escuchando aquí? Y escuchar es ¿qué? Tener entendimiento y saber que hay un proceso intelectual, mental, psicológico, espiritual, afectivo. Todo lo que tengas en tu vida, todo lo que eres tú, te lo está afectando la palabra. Todo, tu pensamiento está siendo cambiado, tus inquietudes están siendo tocadas, tu vida está siendo cambiada constantemente por la palabra. Y yo les digo una palabra, por ejemplo. Les voy a decir una palabra. Y ustedes piensan rápido en algo. Lo que pasa es que no puedo hacer ese ejercicio aquí con feedback, o sea, retroalimentación, porque imagínense cómo quedamos esto acá. Pronto nos vuelve un relajo. La palabra, piscina. Sol. Piedra. Casa. Zapatos. Amor. Carne. Traición. Mentira. Pecado. Verdad. ¿Sabe qué ha pasado con ustedes? Que muchas cosas que evocaron en un comienzo no son iguales a como las evocan ahora, cuando introduzco palabras que ustedes ya conocen con una acepción distinta en la Biblia. No es lo mismo entender el pecado o la carne según la Sagrada Escritura a cuando uno no conocía del Señor, ¿cierto?
Porque cuando yo no conocía al Señor me decían carne, inmediatamente pensaba en qué, en un churrasco, ¿cierto? Hoy me dicen carne y digo, mal camino, ¿sí o no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha cambiado tu estructura mental? Porque el pensamiento, mire, la palabra es lo que nos diferencia de los animales irracionales. Jamás un animal irracional será igual a ti, porque ellos no emiten palabras. ¿Qué implica una palabra? Palabra es una concepción de una idea que empieza a ser materializada y que después la veo reflejada en mis propios ojos, en una actividad, en un hecho o en una circunstancia, y se reafirma como pensamiento y empieza a tomar un significado. ¿Cierto? Y ese significado empieza a darme a mí una manera de aceptar, de ver y de concebir el mundo. Y esa manera de concebir el mundo lo empiezo a reflejar otra vez con palabras. ¿Quedó claro? O sea, la palabra es pensamiento. La palabra es pensamiento. Y cuando tú hablas palabra, estás materializando tu vida, tu entorno, lo que tú eres, lo que tú quieres, lo que tú has sido, lo que el Señor ha hecho de ti. Proclamar palabra es distinto a declarar palabra. ¿Sí? Hablar, de acuerdo con la palabra, es distinto a hablar la palabra. Porque es ya una estructura cambiada en mí. Se ha destruido lo que yo traía para hacer algo nuevo. ¿Lo estoy entendiendo? Sí. ¿Y tú lo estás entendiendo? Espero que sí. Leche pura de la palabra. O sea, tiene que ser sin contaminación. La palabra es poderosa. ¿Qué dijo el Señor? Hágase la luz. ¿Y qué fue? Luz. No salió un Pontiac ni un Rolls Royce. Salió luz. ¿Cierto? Y cada vez que el Señor pronuncia palabra, es una palabra que está transformando la creación, porque está creando cosas para que nosotros las veamos. ¿Él ya conocía la luz? Sí. ¿Nosotros? No. ¿Tú conocías a Dios? No. Pero Él dijo, miren todo lo que hay para que empiecen a verme. Entonces la palabra de Él se hace real, se habla ese material. Y entonces digo, aún no entienden, pues entonces me voy a hacer visible. Y ahora Dios se hace visible a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y a través de Cristo Jesús dice, ahora soy yo. ¿Me ven? Y por eso los apóstoles se les alborotaban esos sesos de tantas cosas maravillosas que veían con Cristo Jesús, al igual que a ti. Si tú no estás viendo al Señor Dios, al invisible, en todas las cosas de tu vida, entonces, ¿cómo estás llevando a cabo la vida tuya en la palabra de Dios? ¿Me estoy explicando? ¿Sencillo? Claro, pero tú eres palabra de Dios. Y si tú eres palabra de Dios y tú llegas al nivel de lo que el Señor está diciendo aquí, verás cosas grandes, maravillosas. Ojo, lo que ojo no vio y oído no oyó. Cuando la palabra me dice eso, digo, pero estoy oyendo lo mismo, estoy viendo lo mismo. No estás caminando en la palabra de Dios. No estás oyendo al Señor Dios. No estás viendo la palabra del Señor Dios. No estás viviendo la palabra del Señor Dios. No estás alimentándote de la palabra como es debido. Hay contaminantes que te impiden crecer en amor, en fe, en gracia y en misericordia. ¿Lo estamos tomando? Por eso te digo, si tú crees la palabra, dice que para el que cree, ¿no es bonito eso? ¿Ha sido todo posible en tu vida? Ahí vamos, ahí vamos. Ahora bien, yo creo, y lo que dice la palabra, es que la gloria mayor es mejor que la primera. La postrera es mayor que la primera. Yo no me imagino cómo será ver la gloria de Dios en el cielo. Si aquí hay gloria, ¿cómo será allá? Porque allá hay palabra. Y la palabra del Señor es la que me lleva a ese lugar celestial. ¿Ah? ¿Qué necesitas hoy? Porque hoy, lo que necesitas hoy, el Señor lo declara en su palabra. Desata la palabra de Él sobre ti. Y si tú crees,
como tú crees, te será hecho. Esa es la palabra de Dios. Y si tú pides conforme a la voluntad del Señor Dios, lo que tú pidas en Cristo Jesús, Él te lo dará. Yo creo que vivo en Cristo es para ver todas las maravillas que están acá. Porque el Señor, yo no creo que haya perdido el tiempo dejándonos la Sagrada Escritura simplemente para hacer lo que estamos haciendo, sino para vivir lo que aquí está. ¿Sí o no? Y lo que aquí está es maravilloso. No hay nada imposible para un hijo de Dios. Nada. Lo que hay es incredulidad. Lo que hay es mucha contaminación. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuánto tiempo se demora uno en descontaminarse? Uno lleva un proceso, o sea, uno llega con tantas cosas y empieza a desprenderse tan lentamente que eso es lo que nos impide crecer más rápidamente. Entre más contaminación tienes, más lento es tu crecimiento. Entonces el Señor te está limpiando, sales limpio y vuelves y te ensucias. Vuelves y comes contaminado, vuelves y caes en lo mismo. Pues así es muy difícil ver la gloria de Dios todos los días en mi vida. ¿Estamos entendiendo? ¿Tú quieres más del Señor? Despójate de ti mismo. Deja de pensar como has venido pensando. Deja de actuar como has venido actuando. Si tú quieres ver algo distinto, haz algo distinto. No te pongas a hacer siempre lo mismo. Si tú vienes a una reunión como esta, ven con una actitud distinta. No es venir aquí a escuchar, sino a vivir. Aquí no se viene a simplemente de pronto, vamos a ver qué chiste sale hoy. Aquí vienes a llenarte de lo que el Señor está dando. Aquí vienes a ser transformado, a decir, hoy voy a ver la gloria de Dios en esto, en aquello, en lo otro, porque creo en ti, Señor, creo en ti. Tú resucitas muertos, ¿cómo no vas a resucitar a todo lo que yo necesito que está muerto? Hay cosas muertas en mi vida. Te pido en Cristo Jesús y lo creo, que como a Lázaro lo levantes. A eso es que venimos. Venimos a simplemente ahí. A ver qué pasa. No, ya pasó. El Hijo de Dios ya vino, hizo la obra, está todo terminado y nos dejó todo esto para que estemos preparados para irnos para el cielo, llenos de gloria y de poder. Y todo lo que es que, miren lo que hay, todo esto es palabra. No me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieras a mí, conocerías también a mi Padre. Eso es palabra para entender. Y puedo llegar y buscar aquí el Señor. Si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Sí, yo no muero, la muerte no me acosa, la muerte no me traiciona, la muerte no me constriñe, la muerte no me acobarda. Porque soy eterno por la palabra de Dios. No importa lo que vivo ahorita, no importa la circunstancia que tenga, pero yo vivo por siempre en Cristo Jesús. Y lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la gloria de Él. Y lo tengo que hacer a mañana, tarde y noche y a todo instante. Mostrar la gloria de Dios en mí, para que cuando yo me vaya y siga viendo la gloria de Dios, llegue con esa satisfacción de decir, Señor, hice lo que tenía que hacer. Si me faltó, Señor, perdóname, pero tengo que hice algo aquí en la tierra, hice algo con tu palabra. No perdamos el tiempo en las cosas muertas. Llenémonos de la vida del Señor y mostremos la vida del Señor, porque aquí está escrito: el que cree en la palabra del Señor no va a morir. Dice, es que esto es tan bello. Cualquier palabra que yo busque ahí. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es decir, soy una fuente de vida. Tú debes de ser fuente de vida. Tú debes de ser esa persona que alimenta familia, que alimenta, que da, que calma sed, que da de comer de lo mejor. No te vuelvas egoísta, de que vienes tú a comer solo aquí y no le das a otro.
Así se ve la gloria de Dios. Es que, mire, yo no he escogido aquí. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Yo tengo que hacer la obra del Señor. Y si leyera todo el Salmo 119, ¿qué tal si leo el Salmo 119? ¿Qué tal si leo Isaías? ¿Qué tal si leo Ezequiel, Esther? ¿Qué tal si empiezo por Génesis? ¿Sí? ¿Qué tal si con solo abrir mire, si yo no tuviera más en la Biblia, sino este primer versículo, con eso me sería suficiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, con eso sería suficiente. Si Él hizo eso, ¿cómo no va a hacer lo demás? ¿Tú crees eso? Si creó cielo y tierra, ¿cómo no va a hacer conmigo todo? ¿O no? ¿Eso no es palabra? Génesis 1:1. Ya, si no hubiera más Biblia, si no esa, sería suficiente. Pero nos dejó 66 libros, llenos de palabra, llenos de palabra. Por lo tanto, mis hermanos, no quiero cansarlos y fatigarlos. Quiero dejarlos con este alimento que es la palabra de Dios. Degústalo, pruébalo, cómetelo, aliméntate y crece y comparte. Y la palabra de Dios hoy te la trae a ti para decir lo que tú necesitas, yo sé. Y declaro la palabra y es para ti. Es Dios el que determina, no tú. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que no esté en la Biblia? ¿Ah? Hermano mío, el poder está en la palabra de Dios. Si tú no te llenas de esa palabra, no te llenas de poder. Tus necesidades están satisfechas en la palabra de Dios. ¿Lo crees? Cite un versículo para decir estoy satisfecho, cítelo. A ver, alguien que diga, no, cite el versículo, a ver, si estamos en el mismo. Por nada estéis afanosos. Si el Señor viste las lirios del campo, ahí está la palabra. ¿Por qué no la crees? Estaba yo caminando por un sitio y había una cantidad de pelícanos y de pájaros por donde yo iba. Y el Señor me dijo, para y mira. Y me dijo, ¿qué ves ahí? Y dije, que tú estás alimentando esos pájaros. Y me dijo, entonces, ¿de qué te afanas? ¿Lo estás entendiendo? No te afanes de nada. La gente se asusta cuando dice, ¿qué tal que me muera de hambre? ¿Y por qué? Y el Señor me dijo, yo alimento esos pájaros. ¿Cómo no voy a hacer contigo que eres más que un pájaro? Y no hay un solo pájaro que sufra de anemia, ni de gastritis, ni esté ansioso, revoloteando, diciéndole, ¡hey! ¿Usted es pastor? No, ninguno me dijo eso. Le dije, ¿por qué? Dijo, ¿dónde consigo algo para comer? Ore por mí. Ningún pelícano de esos me pidió que orara por él para que comiera. ¿Estamos entendiendo? Tú eres más que un pájaro. Tú eres más que un lirio del campo. Eso es palabra, hermano. Eso es palabra de vida. Vívela. Vive la palabra. Me encontré con gente pobre, cargando una cantidad de vainas, playa arriba y playa abajo. Trabajo duro. Y me puse a hablar con ellos. Y me fui caminando con uno de ellos. Dije, esto es pesado. Y el hombre resultó ser un hijo de Dios. ¿Y sabe qué hacíamos en medio de ese sol y esa carga? Gloria a Dios. No, a mí nunca me ha hecho falta nada. Yo sé que el Señor siempre me da la provisión. Dije, bien, hermano, así es. Pero si yo aspiro a ser el dueño del mundo, pues obviamente estar cargando blusas, gorras, zapatos, collares y cositas de esas, pues me va a parecer que eso es terrible.
El hombre decía, tengo a Cristo, está el Señor, me dio mi casa, tengo mi familia, la está alimentando y de esto estoy comiendo. Dijo, después se enteró quién era yo y dijo, mire, se lo confieso, nunca me acuesto sin comer. Dije, hermano, es que esto es caminar por fe. Y caminar nada, se le pelan a uno los pies caminando ahí. Y yo decía, este hombre es feliz, es gozoso. Y hay gente que tiene 10 veces más y bien amargados. ¿Qué tienes ahí en tu mano? Palabra. ¿Qué tienes en tu corazón? Llénalo de palabra. ¿Qué tienes en tu mente? Llénalo de palabra. Eso es fe. Y desde aquí en adelante, si vuelves a ser el mismo, tienes que mirar con qué estás comiendo el alimento de Dios. Pero si de aquí en adelante quitas la contaminación, te voy a ver distinto y vas a ver, no solamente ver milagros, más que un milagro es caminar en la gloria de Dios, que Él hace todo sobre ti y tú le dices, amén, gloria a Dios y gracias por tanta bendición, porque creo en ti y lo he confesado, amén. Y yo sé que tú estás obrando y sé que estás cambiando y sé que me estás dando y sé, yo no me voy a preocupar ya ni por casa, ni por comida, ni por techo, ni por vestido, ni por nada. Me voy a ocupar de tu reino, punto, porque sé que todo me lo vas a añadir. ¿Sí o no? Imagínense eso. ¿Qué vamos a hacer? A tomar la lechecita espiritual. Y terminemos antes de que los que son bebés empiecen a pedir comida. Porque eso sí no respetan horario de culto ni nada, sino dice, hay que comer y hay que comer. Amén. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor por la palabra de Él. Démosle gracias al Señor. Bendito Dios, Padre eterno, glorioso Señor, alabado sea tu nombre. Gracias porque hoy nos has alimentado con tu leche espiritual, que es tu palabra. Y nos has enseñado a comer, porque muchas veces, sin saberlo, no sabemos cómo comer. Nos sentamos en tu mesa y vamos aún llenos de infecciones, de bacterias, de contaminaciones, y le metemos mano a tu palabra y así la comemos y así la digerimos, y entonces vemos que no hace efecto, Señor. Pero hoy hemos aprendido a caminar en ti por tu palabra y a sentarnos a la mesa a comer bien, Señor. Hoy, Padre eterno, quiero en el nombre de Cristo Jesús que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda difamación, para que eso que pueda estar afectando salga de tu presencia, de tu corazón y de tu mente, y estés consumiendo ya una palabra pura, que es la leche que te alimenta y te hace crecer en salvación. Pídele al Señor, límpiame, Señor. Por mis medios no puedo, o no he podido, o no he querido. Señor, yo sé que tú me convences de lo que realmente tengo que dejar y cómo lo debo dejar. Tú te vas a encargar de eso. Pero yo me postro delante de ti para decirte, quiero zafarme de todo aquello que impide que la palabra tuya me lleve a crecer. Quiero zafarme de todo aquello que impide que viva en fe, viva en creer, viva en tu amor y en tu gloria. Y voy a quitar todo aquello, Padre, que impida que me alimente de tu palabra día tras día. Porque así como necesito comer todos los días físicamente para sostenerme en pie, así yo sé, Señor mío, que necesito comer tu palabra todos los días para crecer. Y te pido en Cristo Jesús que me fortalezcas y me sostengas y que haz lo que tengas que hacer para seguir creciendo sanamente y seguir caminando contigo y ver cómo tu mano poderosa y gloriosa está con nosotros. Te doy gracias, Señor, y bendigo tu pueblo, bendigo esta iglesia con esta palabra tuya. Son limpios, limpios de toda contaminación. Son llenos de tu amor y traen en su corazón la apertura necesaria para que la palabra que tú les das día tras día les llegue y les haga alimento con revelación, con sabiduría, con inteligencia y con acción. Creer y hacer. Primero yo te creo a ti y hago. Primero
Hablo contigo y hablo y hago, Señor, porque tú lo sabes todo y en tu palabra está la respuesta. Gracias, bendito Señor, por esta hermosa palabra, por este momento tan bello y por alimentarnos como nos estás alimentando todos los días. Gloria y honra para ti, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro.